En este vídeo hablaremos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Veremos cómo este tipo de ecuaciones diferenciales permiten modelar diversos fenómenos físicos, como el cambio de temperatura de un cuerpo o la desintegración radiactiva de un átomo. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. Resolver una ecuación diferencial es hallar la función que verifique la ecuación. Un paso fundamental para resolver una ecuación diferencial es su clasificación, ya que dependiendo del tipo de ecuación diferencial podremos aplicar unos métodos u otros para su resolución. Por ejemplo, esta ecuación diferencial se trata de una ecuación diferencial de tipo ordinaria, ya que la función solución y de x solo depende de una única variable independiente. Además, se trata de una ecuación diferencial de orden 1, ya que este es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. También se trata de una ecuación lineal. Las ecuaciones diferenciales permiten modelar fenómenos físicos. Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton nos dice que la variación de temperatura con el tiempo, descrito matemáticamente como el diferencial de temperatura entre el diferencial de tiempo, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. De esta manera, cuando la temperatura del cuerpo es superior a la del ambiente, la tasa de cambio de temperatura respecto al tiempo será negativa y por tanto la temperatura del cuerpo decrecerá. Además, esta ley nos dice que ese descenso en la temperatura del cuerpo será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Por ejemplo, si compras un café muy caliente, este se irá enfriando más rápidamente al principio, hasta alcanzar finalmente la temperatura ambiente. Y al contrario, si la temperatura del cuerpo es inferior a la del ambiente, la temperatura del cuerpo aumentará. Otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden es la siguiente, que permite modelar la desintegración radiactiva de un átomo. Esta ecuación expresa que la tasa de cambio del número de átomos a lo largo del tiempo es proporcional al número de átomos iniciales. Veamos un ejemplo. Imagina que has comprado una bebida caliente que se encuentra inicialmente a 80 grados Celsius y la temperatura ambiente es de 20 grados. ¿Cuánto tiempo tardará la bebida en enfriarse hasta 40 grados? Para resolver esta pregunta plantearemos el siguiente problema de valor inicial de primer orden, que consta de una ecuación diferencial de primer orden dada por la ley de enfriamiento de Newton y una condición inicial que indica que la temperatura en el instante inicial es de 80 grados. De manera general, los problemas de valor inicial de primer orden pueden escribirse de la siguiente manera. En nuestro caso, la variable dependiente es la temperatura y la variable independiente es el tiempo. El siguiente teorema de existencia y unicidad nos dice que dado un problema de valor inicial de primer orden, este tendrá solución única si tanto f de xy como su derivada parcial respecto a la variable dependiente son continuas en una región que contenga el punto x0 y 0. Si aplicamos el teorema a nuestro ejemplo, vemos que puesto que ambas condiciones se cumplen, podemos asegurar que nuestro problema tiene solución y esta es única. Procederemos a hallarla. Para empezar, resolvemos la ecuación diferencial mediante el método de variables separadas. Reordenamos términos. Integramos a ambos lados de la ecuación. Tomamos exponenciales a ambos lados de la ecuación. Podemos renombrar la constante exponencial de C1 como C. Hemos obtenido la solución general de la ecuación diferencial, en la que aparece una constante de integración c. Para obtener la solución particular, imponemos la condición inicial y determinamos que la constante c es igual a 60. Ya tenemos la solución particular del problema de valor inicial. Para poder contestar a la pregunta del problema necesitamos conocer el valor de la constante k. Esta constante no es una constante de integración que haya aparecido al resolver la ecuación, sino que se trata de una constante de proporcionalidad de la tasa de cambio de temperatura dada por la ley de enfriamiento de Newton. Esta constante dependerá de las propiedades físicas del cuerpo, como su volumen, conductividad. Para poder determinar el valor de la constante K y resolver el problema, podemos medir la temperatura de la bebida en otro instante dado. Determinamos que la temperatura de la bebida pasados 2 minutos es igual a 60 grados. Sustituyendo en el problema de valor inicial, determinamos el valor de la constante K.
En la figura se encuentra representada la solución del problema valor inicial, la función de la temperatura de nuestra bebida en función del tiempo. Vemos cómo inicialmente en t igual a 0 la bebida está a 80 grados y cómo a medida que pasa el tiempo se va enfriando acercándose asintóticamente a la temperatura ambiente de 20 grados. Ahora ya sí que podemos dar respuesta a la pregunta y determinar el instante de tiempo en el que nuestra bebida llegará a una temperatura de 40 grados. Deberemos esperar 5,42 minutos. Recapitulemos un poco. Hemos visto cómo resolver un problema de valor inicial de primer orden, formado por una ecuación diferencial de primer orden y una condición inicial. Primero resolvemos la ecuación diferencial obteniendo su solución general, y después imponemos la condición inicial para obtener la solución particular que satisfaga dicha condición. Una herramienta interesante para analizar las ecuaciones diferenciales de primer orden son los campos de direcciones. Estos se basan en la idea de que al expresar una ecuación diferencial de forma explícita, obtenemos una expresión que nos da la pendiente de la función solución de la ecuación diferencial. Volviendo a nuestro ejemplo, vemos que la pendiente de la solución que estamos buscando es igual a menos K por la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente. En la figura se muestra el campo de direcciones para dicha ecuación. Podemos observar que en nuestro ejemplo la pendiente solo depende de la ordenada, es decir, de la temperatura, pero no depende del tiempo. Para obtener la solución a nuestro problema de valor inicial, en el que la temperatura en t igual a 0 es igual a 80 grados, comenzamos en dicho punto y seguimos las pendientes del campo de direcciones. Pero ahora imagina que en vez de darte la bebida a 80 grados, te lo diesen a 60. ¿Cuánto tardaría en enfriarse hasta los 40 grados? Para obtener la solución a dicho problema de valor inicial, simplemente partiríamos del punto inicial tiempo igual a 0 y temperatura igual a 60 y seguiríamos las líneas del campo de direcciones, obteniendo la solución representada en verde. Vemos que en este caso el tiempo de espera sería lógicamente menor, aproximadamente 3 minutos y medio. Por último, ¿qué pasaría si la bebida que te dan está inicialmente muy fría, a menos 5 grados? En dicho caso, lógicamente, nuestra bebida se iría calentando, acercándose a la temperatura ambiente siguiendo la curva representada en rojo.